en el pasado, amén. Vivimos en el pasado. Mateo capítulo 9, verso 16, amén. San Mateo capítulo 9, verso 16, cuando lo tenga digan amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejo, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echa vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva justamente. Amén. Leemos Eclesiastés capítulo 11, verso 5. Amén. Eclesiastés capítulo 11, verso 5. Amén. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujercita, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, le damos gracias primeramente por la vida, por la salud, por el aire que respiramos, por el agua que tomamos. Que sea usted en esta tarde con cada hermano, hermana, joven, niño, no solamente en este lugar, sino en diferentes partes del mundo donde se esté llevando el mensaje de la hora, el pan fresquecito, Señor. Que sea usted con su pueblo, con su manada pequeña, Señor. Toda la honra, la gloria, el honor y el poder sea para usted. Que sea usted, si alguien vino enfermo, está enfermo, usted dice en Isaías 53:5, que por su llaga nosotros fuimos curados. Usted llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Si hay necesidad en su pueblo, le dice en el Salmo 37:19, que en el mal tiempo no seremos avergonzados y que en el tiempo de hambre seremos saciados. Que sea usted saciándonos tanto espiritual como naturalmente. Que podamos salir de acá como aquellos caminantes de Maús, que ardían vuestros corazones cuando usted nos hablaba. Todo espíritu de hurtar, de matar, de destruir, que sea usted llevándose. Que sea usted tomando la preeminencia en este lugar. Que todo lo que se haga acá sea para su honra, su gloria, su honor, su poder. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El tema lo hemos titulado. ¿Cómo titulamos el tema? Vivimos en el pasado. Amén. Entonces, ¿por qué el ser humano vive en el pasado? En lo natural, el hombre o la mujer, si hablamos en lo natural, el hombre siempre, o la mujer, ¿verdad? Siempre vive en el pasado. ¿Por qué? Porque nunca el ser humano dice, deseara ser yo otra vez un bebé, o un niño, o un joven, cuando estamos ya viejos, ¿verdad? Cuando somos adultos. Cuando somos ancianos, tal vez queremos volver a ser joven, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué? ¿Cuánto diera yo para volver a ser joven? ¿Ves? Entonces, el ser humano en esa área vive en el pasado. También en el área de lo que es la ciencia, como dice en Daniel 12:4, la ciencia se aumentará. Las hermanas, las ancianas, cuando salió el gas, ¿verdad? Y las bombonas y la cocina del gas o la cocina eléctrica, que las hijas o el hijo le llevaba una cocina y no, déjame mi fogoncito. A mí me gusta cocinar y a mí me gusta cómo queda la comida en el fogón. A mí no me gusta cómo queda en esa cocina. ¿Sí o no? Sí, con el tiempo se da de cuenta que el humo del fogón, la leña, le perjudica. Y ve, mamá, y las ollas se ponen llenas de carbón. En cambio, en la cocina eléctrica o en la cocina con gas no se te van a ahumar
la olla o el sartén o con lo que tú cocinas. ¿Ves? Entonces, el ser humano le cuesta mucho asimilar el avance, ¿sí o no? El crecimiento, porque es un crecimiento. Así como crecemos en lo natural, debemos de crecer también en lo espiritual. Amén. Lo natural tipifica lo espiritual. Entonces vemos que en la actualidad el hombre o la mujer caminaban, íbamos a pie, o caminando, como dicen, caminando, ¿verdad? Pero en la actualidad tenemos la moto, tenemos la bicicleta, tenemos el vehículo, ¿ves? Tenemos el avión, y ya en el tiempo que estamos, ya el hombre viaja al espacio, a la luna, ¿ves? Pero con todo y eso, el avance en lo natural, porque las mujeres de antes, ellas iban a lavar en una batea y usaban un cepillo, pero ahorita en la actualidad tenemos la lavadora. ¿Ves? Si iba a licuar antes para hacer un jugo tenía que machucarse la fruta, ahora no, ahora tenemos la licuadora, se usa la batidora. ¿Ves? Y en la actualidad la lavadora ahorita viene hasta con secadora. ¿Ves? Ya la plancha casi plancha sola. Y así como ha avanzado la ciencia en lo natural, que ha sido un beneficio para las damas, para las que están en su casa haciendo la labor, se les hace más fácil. ¿Por qué? Porque la ciencia ha venido avanzando, ¿sí o no? Para el cartero ya el teléfono, ya se envía una carta a China, a Rusia, en cuestiones de segundos, por el WhatsApp, por el teléfono. Cómo ha venido avanzando la ciencia, y cómo casi la mayoría del humano no acepta la ciencia automáticamente, la viene aceptando es con el tiempo, ¿ves? Porque es algo que no están acostumbrados, y casi en el tiempo la ciencia cada día más avanza, pero ¿qué del hombre espiritual? ¿Ves? El humano siempre le cuesta aceptar el cambio en el mundo, en las cosas naturales, y también así pasan las cosas espirituales. El Señor dice, está vino nuevo en odres nuevos. O sea, el vino es una figura bíblicamente de la revelación. El vino es estimulo, ¿sí o no? Los odres allá eran de cuero, lo hacían de cuero de ovejo, de chivo, de vaca, porque en ese entonces no había como en la actualidad, que hay botella plástica, botella de vidrio. ¿Ve? Allá no, allá se utilizaba, eran cuero, el cuero lo usaban como botella, lo usaban como envase, vamos a decirlo así, como envase. ¿Ve? Ahorita no, ahorita en la actualidad hay envase plástico, envase de vidrio, ¿ve? Y así, pues, hasta de cerámica, ¿no? Pero vemos que Dios, ¿verdad? A lo natural tipifica lo espiritual. Lo único que no tuvieron un proceso en el principio como nosotros fue Adán masculino y Adán femenino. Génesis 5:2, amén. Ambos se llamaban Adán, ¿sí o no? Entonces ellos no tuvieron ese proceso de ser humano. No tuvieron esos 9 meses en el vientre de una mujer, porque todavía el pecado no existía. Ellos fueron creación directa de Dios, amén. Entonces vemos que Eclesiastés 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento no se puede ver, ¿eh? O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encita, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas, amén. Entonces vemos que hay un nacimiento en lo natural y hay un nacimiento en lo espiritual. Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer es corto de día. El hombre nacido de lo natural es corto, no tiene Matusalén 969 años, cuando Noé 120 años, cuando Moisés 120 años. Ahorita el Salmo 90:10 dice 70
y los más robustos 80, ¿sí o no? Entonces, vemos que hay en lo natural, el nacimiento natural y el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Hay un nacimiento. ¿Por qué? Porque el nacimiento natural causa muerte. Para la muerte no hay hora, a veces el niño nace hasta muerto, el bebé. Pero dentro del vientre, él se está haciendo, primero se hace un Quijote, ¿ves que me dijeron, no? ¿Ah? Un cigote. Primero se hace un cigote. Un cigoto. Un cigote. Y después pasa a ser un embrión. Y después pasa a ser un feto. Pero todavía no es un bebé. ¿Ves? Todavía el feto no es un bebé. Pero como Dios a través de Salomón, ¿verdad? Ya él decía cómo el hombre, cómo se forman los huesos dentro del vientre del ser humano. Ahora, Job nos dice que el hombre nacido de mujer es corto de día. Vamos a leer Job 14. Job 14. Dice Job capítulo 14, verso 1. El hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado, sin sabores, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Amén. El hombre nacido de mujer, corto de día, hastiado, sin sabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. O sea, el límite que Dios le pone al ser humano, lo natural, son 70 y lo más robusto 80. Ahora, para la muerte no hay hora, no hay día, no hay belleza, no hay dinero. Para la muerte hay 1000 maneras de morir, una sola manera de vivir, y se llama Jesucristo. Amén. Amén. El Señor, hablando con Nicodemo en San Juan 3, le habla del nacimiento espiritual. Nicodemo vio un nacimiento natural, pero el Señor estaba hablando de un nacimiento espiritual. Amén. San Juan 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijo: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabe ni a dónde, de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Porque lo mismo que estaba diciendo Nicodemo, lo estaba diciendo allá en Eclesiastés 11:5. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. El apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Cómo sabemos nosotros que somos criaturas nuevas? Cuando nacemos del cielo, cuando nacemos de la palabra. Nacer de arriba es nacer de la palabra.
Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Así el hombre o la mujer siempre vive en el pasado. Las religiones viven en el pasado. Aun cuando Dios siempre ha venido avanzando, cuando Dios siempre ha dado un crecimiento, porque lo natural tipifica lo espiritual. Un bebé no se queda toda la vida de bebé. Después que pasa por el proceso de cigote, de embrión, de feto, pasa a un bebé, no se queda siendo bebé toda la vida, él pasa a ser un niño. De un niño pasa a un adolescente, de un adolescente a un adulto, y de un adulto a un anciano. Amén. Esas son las etapas del ser humano en la tierra. No que yo quiero quedarme toda la vida niño, no es lo que usted quiera, es que automáticamente usted va a tener ese proceso si es un ser humano. Amén. Todo ser humano tiene ese proceso, igualito que la bestia, como dice la Biblia. Entonces el ser humano y la bestia se parecen en muchas cosas, el animal, ¿sí o no? Entonces vemos que el que está en Cristo, Cristo es la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Y aquel verbo se hizo carne. ¿Ven? San Juan 1:14. En Hebreos 2:14 dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Amén. Dios participó de ser un cigote, de un embrión, un feto. ¿Ve? Él tuvo todo el proceso que tenemos nosotros. Porque los únicos que no tuvieron este proceso fue Adán masculino y Adán femenino. Directamente Dios los crió. Dios les crió espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí o no? Espíritu, cuerpo y alma, porque somos trinos, ¿sí o no? Pero nosotros no, en el ser humano hay un proceso de crecimiento, Entonces vemos que el que está en Cristo tiene que tener un crecimiento. Tenemos la estatura de un varón perfecto, amén. El crecimiento a la estatura de Cristo, amén. Entonces vemos que Dios ha venido avanzando, así como la ciencia de Daniel 4:12 ha venido avanzando. ¿Sí o no? La primera edad comenzó en Efesios, del 53 al 170, el mensajero fue Pablo. Amén. La unción de león, ¿sí o no? De león de la tribu de Judá, ¿sí o no? La segunda edad es Mirna, 170 al 312, el mensajero fue Elineo. La tercera edad fue Pérgamo, del 312 al 606, el mensajero fue Martín. La cuarta edad fue Teatira, 606 a 1520, el mensajero fue Colombo. La quinta edad, 1520 a 1750, el mensajero fue Lutero. La sexta edad, Filadelfia. El mensajero empezó en 1750, terminó en 1906, el mensajero fue Wesley. Amén. Juan Wesley. La séptima edad, el mensajero es la edad de la Odisea, empezó en 1906, terminó en 1963. ¿Quién fue el mensajero? El hermano William Mario Branham. Amén. La edad de la Odisea. ¿Quién dijo que la edad de la Odisea había terminado? El mismo Señor Jesucristo. ¿Dónde lo dijo? Apocalipsis 10:6. Y juró por el que vive por los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. El mar y la tierra y las cosas que están en ella. El mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Quién lo está diciendo? El mismo Señor Jesucristo. Entra el ser eterno en la escena. Amén. ¿Quién más lo dijo? Apocalipsis 17. Sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. ¿Dónde lo dijo? Mensaje de la brecha, página 69, párrafo 55. Este libro no me he revelado, sino hasta que las edades de la iglesia y las edades nacionales hayan terminado, y el tiempo no es más. Amén. ¿Quién lo dijo? Dios a través del séptimo mensajero.
¿Quién es la edad de la Odisea? La organización pentecostal. Página 4 del Edén de Satanás, el profeta dice, la organización, la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Amén. Página 230 de los sellos. El profeta dice, la organización pentecostal es la edad de la Odisea. Amén. No es el cosmos, no es el mundo. La edad de Sardi, que es la edad luterana, el profeta la tituló la edad luterana, no comenzó en el mundo, comenzó ¿a dónde? En Alemania, ¿sí o no? Empezó en 1520, terminó en 1750. Lutero no duró todo ese tiempo. El que fue la edad, el espíritu la lleva hasta 1750. Amén. Que fue la edad de, hermano Bernal dice, la edad que representa la carreta. Ve, la unción, después de León vino la unción del buey, la unción del becerro, ¿sí o no? Después de la unción del becerro viene el hombre, la bestia con cara de hombre, que fue la edad de los reformadores. Les recuerdo que Dios abre las edades con un profeta, que fue el apóstol Pablo, y cierra las edades con un profeta, que fue el hermano Branham. Amén. Los demás fueron reformadores. Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley fueron reformadores. Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. Amén. Entonces, la edad luterana no es el cosmos. La edad luterana empezó con Lutero. Empieza a singular, pasa a plural. ¿Por qué? Porque Lutero la predicó, pasa a ser diferida. ¿Ve? Y así en todos los mensajeros. En Pablo, en Irineo, en todos los mensajeros, ellos tuvieron la voz para ese día. Amén. Estuvieron el avance espiritual en cada una de las edades, cada uno de los mensajeros tuvo el crecimiento espiritual a su debido tiempo. Amén. Amén. Entonces, la edad de Lutero representó la carreta. ¿Ve? Cuando Henry Ford saca el vehículo, el mundo se escandaliza, se ofende, que era algo diabólico. ¿Ve? Eso representaba la edad metodista, la edad de Filadelfia, dijo el profeta. ¿Ve? El hombre ha venido avanzando, Dios ha venido también avanzando. Amén. Entonces, la edad de la Odisea representó los hermanos Brie. ¿Ve? Después del vehículo, los hermanos Brie sacan el avión. La gente se ofende y se escandaliza. Pero ¿dónde viaja la mayoría de las personas hoy? Si no es en avión. ¿Sí o no? Pero el hombre natural no se queda ahí. Eso representa la edad de la Odisea, que es la organización pentecostal. Amén. El hombre avanza, no se queda en avión. El hombre hoy viaja ¿a dónde? A la luna. El hombre hoy viaja más allá del espacio. ¿Sí o no? Amén. El astronauta, el profeta dice, nosotros no vamos a viajar más allá del espacio, nosotros vamos a viajar más de allá del sol. Estamos en el tiempo del astronauta espiritual. Amén. Amén. El astronauta espiritual. Así como el ser humano tiene un crecimiento, se puede decir un crecimiento que así el ser humano no quiera, va a crecer. De una u otra manera va a crecer, no se va a quedar toda la vida. Yo quiero ser toda la vida un bebé, no puede. Yo quiero ser toda la vida un niño, tampoco puede. Yo quiero ser toda la vida un adolescente, tampoco puede, porque la etapa de adolescente pasa a ser adulto, ¿sí o no? ¿Ve? Y la etapa de adulto no se puede quedar toda la vida adulto, pasa a ser un anciano. ¿Ve? Y así el crecimiento de la vida espiritual. Dios trae un crecimiento en lo natural, trae un avance en lo natural, pero también trae un avance en lo espiritual. Que los religiosos no quieran que yo me quiero quedar toda la vida siendo un católico. No, Dios trajo a Martín Lutero y predicó: el justo por la fe vivirá. Que el hombre se quedó en la iglesia católica, no, que yo me siento bien aquí, que yo quiero ser católico toda la vida. A Dios no le hace caso a eso. Dios sigue avanzando. ¿Sí o no?
Después los luteranos se acomodaron y no, yo quiero ser toda la vida luterano. Dios trajo sin santidad nadie verá al Señor, güey. Se acomodó la gente, yo quiero ser toda la vida metodista. Dios no se quedó ahí. Dios avanzó a los pentecostales. Llegó a los pentecostales, la gente, yo quiero ser toda la vida pentecostal. Dios no se quedó ahí. Dios trae a la novia a la escena. Amén. Amén. Dios trae la novia a la escena. Estamos en la edad de ¿qué? En la edad de la novia. Amén. En la edad eterna, en la edad del clima, en la edad del águila. Porque es la unción que tenemos, la unción del águila. Y águila volando. Amén. Entonces, así como el hombre, así como el árbol, el que siembra la yuca, no va toda la vida, va a sembrar una mata de yuca y no va a querer agarrar yuca, ¿no? Está esperando que llegue el tiempo. ¿Para qué? Para sacar la yuca, ¿sí o no? El que siembra plátano está esperando que el plátano le dé cosecha, ¿sí o no? El que siembra el maíz, el que siembra el topocho, el que siembra el mango, el limón, ¿ven? ¿Por qué? Porque todo tiene, el ser humano en esta vida, todos vivimos con un propósito, ¿sí o no? ¿Ven? Todo ser humano siembra con un propósito. Una matica, no toda la vida no se va a quedar siendo una matica chiquitica, ¿no? Llega el tiempo que si es una mata de mamón, ella va a dar mamón. Si es de mango, va a dar mango. Si siembra yuca, va a comer yuca. Si siembra maíz, va a comer maíz. Si siembra plátano, va a comer plátano. Si siembra guineo, va a comer guineo. Y así, pues. En todas las áreas la naturaleza nos habla de un crecimiento. Y nosotros simbólicamente Dios nos compara con el árbol, ¿sí o no? Amén. Mateo 7:17 dice, por su fruto lo conoceréis, ¿sí o no? ¿Ve? El ser humano, lo natural tipifica lo espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque toda la naturaleza, todos los árboles tienen un crecimiento. ¿Cuánto más el hombre de Dios? Dios ha traído a la escena hoy la estatura de un varón perfecto. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pueda crecer. Para que el pueblo de Dios pueda avanzar. Para que el pueblo de Dios pueda llegar a la estatura de un varón perfecto. Amén. Amén. En todas las edades el Señor dijo, el que tenga oído, oiga. ¿Qué vamos a oír? ¿Ah? La palabra. Las edades son tiempos espirituales. Las edades para un pueblo, no para todo el mundo. ¿Ven? Es para un pueblo específico, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay gente que tiene oídos, mejores oídos que usted y yo, ¿sí o no? Tiene mejores vistas que usted y yo, pero no pueden ver, no pueden oír espiritualmente. Amén. Marcos 4:21 al 25. Amén. Dice, también le dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de la mud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz. Amén. Jesucristo es figura del sol, dijo el profeta, ¿sí o no? Amén. El sol en la mañana sale con una fuerza, incluso el sol de la mañana los médicos lo recomiendan para los niños, ¿sí o no? Amén. Para los niños recién nacidos. Y para los niños también arrugaditos también los recomiendan. ¿Cuáles son los niños arrugaditos para los ancianos? ¿Qué le dicen a los hijos cuando llevan a los ancianos al médico? Dice, si es una ancianita o un viejito, dice, hágalo en la mañanita para que agarre el sol de la mañana. No la vaya a sacar por allá a las 10, a las 11 porque la cocina el sol. Y aquí en el sur le amaciona. Entonces, el sol no se queda al nivel de la mañana, no, él pasa al nivel del mediodía, ¿sí o no? Pasa al nivel de la tarde. El sol tiene su nivel. Pero el sol más caliente es el sol del mediodía. Sol de las 12 a las 3, a las 4 de la tarde, ese sol, hermano, eso lo que tiran es candela, ¿sí o no? ¿Ves? Así la vida espiritual. Dios no se queda alumbrando con una luz. Dios no se quedó alumbrando con la luz de Pablo, ¿no? Dios pasó a Irineo, y de Irineo a Martín, de Martín a Colombo. Claro, la plenitud de la luz de la mañana de Pablo es una luz bastante clara, ¿no? Los reformadores sí no alumbraron mucho.
Pero al caer la tarde, Zacarías 14:7 dice, a caer la tarde habría luz, habrá luz. ¿Cuál fue la luz que Dios trajo? El mensaje. ¿A quién? A la novia. Amén. 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 Es la plenitud de la luz que se presenta hoy, ¿sí o no? Entonces, dice el verso 23, si alguno tiene oído para oír, oiga. Y le dijo también, mira lo que oí. ¿Eh? Mira lo que oí. ¿Cómo? ¿Dónde vamos a mirar lo que oí? En la palabra. San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque os parece que tendréis la vida eterna. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y oigan la palabra de la profecía de este libro. Amén. Amén. Entonces, mirad lo que oí. ¿Dónde miro yo lo que oigo? Bueno, Isaías 45:22 dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, ese salmo. Mirad la palabra, mirad lo que oí, es mirar la palabra. ¿Sí o no? Entonces dice, porque con la medida, le dijo también, mirad lo que oí, porque con la medida con que medí os será medido, aún se añadirá a vosotros lo que oí. Amén. Todo ser humano tiene una estatura, ¿sí o no? Hay unos que miden unos 60, unos 65, unos 70, unos 80, unos 90, hay gente que mide hasta 2 metros, ¿sí o no? Pero aquí estamos hablando de la medida espiritual, del crecimiento espiritual. ¿Y cuál es el crecimiento espiritual hoy? ¿Cuál es la medida perfecta hoy? La piedra de corona. ¿Y quién es la piedra de corona? El Señor Jesucristo. Amén. Amén. A la estatura de un varón perfecto debemos medirnos a la piedra de corona. ¿Y quién es la piedra? ¿Cuál es esa medida? El verso 25 dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Si somos buenos oidores, Dios nos dará más. ¿Qué nos va a dar más? Más revelación. Si somos malos oidores, Dios nos quitará la revelación. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ciega. Dice, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿En qué condición está la iglesia Laodicea? Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia Laodicea. ¿Quién era el ángel de la iglesia Laodicea? El hermano Branham. El amén, el Señor Jesucristo, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice, yo conozco tu obra, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o fuese caliente, pero por lo tanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, no es Dios el que lo dice, ellos dicen que son ricos, y ciertamente la organización pentecostal es rica, tienen dólares, tienen euros, tienen empresas, ¿ven? Son ricos naturalmente, espiritualmente. Dios los llama, tú no sabes que tú eres miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí o no? Amén. Esa es la condición que está la iglesia pentecostal. La demás ni se diga, están en peores condiciones. Amén. Amén. Entonces Dios dice que el que tiene, Dios le va a dar más. Ahora, ¿cuál es esta medida? La Biblia lo dice en Efesios 4:13. ¿Verdad? Dice que la medida, que lleguemos a la medida de ¿quién? De Cristo. Amén. Creo que dije, ¿qué fue lo que dije? Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Así como el ser humano no se queda toda la vida siendo un Quijote, un embrión, un feto, no se queda toda la vida un bebé, un niño, un adolescente, un adulto, sino que pasa a ser un anciano. Así también Dios habla de la medida espiritual. ¿Ve? Habla también Dios a través de justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Amén. Pero el hombre y la mujer tienen que tener un crecimiento en lo espiritual. No porque digamos que somos cristianos vamos al cielo, no. Si usted y yo tenemos el crecimiento espiritual, vamos a la vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario nacer de arriba. Amén. Amén. ¿Y quién nos da la revelación? El mismo Espíritu Santo. Mateo 16, verso 17 dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Amén.
O sea, esto tiene que ser Dios revelándoselo a usted. Si tenemos revelación, vamos a tener un crecimiento espiritual. Los escribas, los fariseos, no hermano, es que yo voy a la iglesia. Eso no es. No hermano, yo diezmo. Eso tampoco es. Hermano, es que yo soy cristiano. Eso tampoco es. ¿Ves? ¿Quién ayunaba más que los escribas, los fariseos? ¿Quién diezmaba más que los escribas, los fariseos? ¿Quiénes eran más educados que los escribas y los fariseos? ¿Quiénes hablaban mejor que los escribas y los fariseos? No tenían nada en contra de ellos. ¿Ves? Pero cuando llegó el Dios de la gloria, le dijeron loco, brujo, Beelzebú, ¿sí o no? Príncipe de los demonios. No pudieron ver, entender que el Dios de la gloria estaba ahí en simplicidad y humildad. Amén. Amén. Entonces no es la educación que usted tenga. La educación es buena para beneficio aquí en la tierra, pero la educación no nos va a llevar al cielo. Amén. La educación es buena para tener un mejor empleo, para vivir mejor, para ser un ingeniero, un abogado, para ser un general, un coronel, qué sé yo. Pero eso no lo va a llevar al cielo. Nos lleva al cielo si vivimos conforme a la palabra de Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo en tu nombre. Y Dios no va a decir, apartado de mí, obrador de iniquidad, nunca los conocí. Marcos 7:6, él dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombres, validando los mandamientos de Dios. ¿Sí o no? En Lucas 6:46 él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no obedecéis mi palabra. Usted y yo le vamos a dar cuenta a Dios por qué le llamamos Señor, Señor y no obedecemos su palabra. Ahora, nacer de arriba, nacer de la palabra. ¿Sí o no? El que está en grito, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Nacer de arriba es que usted y yo no tengamos amargura, no tengamos odio, no tengamos rencor, no seamos mentirosos. ¿Ves? No vivir en el pasado. No es decir, ¿cómo sabemos si hemos nacido? Cuando la gente dice, mira, vos sois gritón. ¿Sí o no? Vos sois gritón, todavía no hemos nacido de la palabra. Vos sois embustero, vos sois chismoso. ¿Ves? Vos sois, ahí ahora, es bueno cuando nos dicen vojera, porque nos están hablando del pasado, ¿sí o no? Vojera, pero bravo cuando digan vos soy. Nacer de arriba, un niño no tiene enemigo. Un cristiano que tenga enemigos no ha nacido de nuevo. Un niño tiene enemigos. No. Tiene enemigos, hermano. Un niño no tiene rabia, un niño no tiene odio. Un niño no tiene nada de eso, hermano. Por eso el Señor dijo, el que no es como un niño no heredará el reino de los cielos. El que no es como un niño en esa área, no en todas las áreas, porque dicen, el que no es como un niño. No, el que no es como un niño en esa área, no en las cosas ignorantes. Porque Pablo dice ahí mismo en Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños flautantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratema del hombre, que para engañar emplean con astucia la antimaña del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Cristo es la cabeza, ¿sí o no? Amén. 1963 se presenta como la cabeza, ¿sí o no? Entonces vemos que Dios ha venido avanzando, pero vivimos en el pasado. Cuando una persona vive en el pasado y dice, no, es que yo tengo rencor sobre mi hermano, sobre mi hermana, porque cuando yo estaba niño me daban cocorrón, me trataban mal. Vive en el pasado, ¿sí o no? La mayoría del ser humano vive en el pasado. Y no, yo no perdono a mi mamá y a mi papá porque ellos cuando yo era niño me trataron mal. Viven en el pasado. ¿Ves? No viven en el presente. Viva en el presente, ¿sí o no? Amén. Y hay gente que guarda eso. Todavía yo he escuchado cristianas que todavía guardan por ahí algo de su mamá y de su papá, ¿sí o no? Y hermano, lo que pasa es que a mí me duele la cabeza, porque cuando yo estaba chiquito, mi papá me dio una patada en la cabeza. Y yo por eso casi con él no. Y yo cuando estaba chiquito, mi mamá me ponía a lavar todos los platos a mí.
y a las demás no las ponía. Y por eso es que yo con mi mamá todavía no me la llevo bien. Que Dios la perdone. ¿Ah? El que está en Cristo, nueva criatura. Eso lo podíamos hacer siendo mundanos en el mundo. ¿Sí o no? No, que mi mamá ama más a fulana que a mí. Vivimos en el pasado. Y puede ser verdad, porque no puede ser mentira. Hay padres que en verdad se inclinan, y eso es bíblico. Jacob amaba a quién. ¿Ah? A Jacob amaba más a José. Y los otros tenían celos, ¿sí o no? Y así nos pasa a nosotros, ¿sí o no? Y a veces la mamá al hijo le hace de todo. ¿Y a quién llama más a la mamá? Y, ay, mi mamá no tiene días que no me llama, y a fulano todos los días lo llama, todos los días. Y es una realidad, uno lo ve, ¿sí o no? A veces la viejita, la tía no la llama, pero va por allá el hijo y tal. Y, fulanito, ¿cómo estás? ¿Cómo seguís? ¿Sí o no? Y a veces se va la hembra, se va el otro varón, porque son varios, ¿no? Pero siempre se inclinan más a uno. ¿A quién amaba más Rebeca? Ustedes como que no están leyendo la Biblia. ¿Ah? Y Jacob amaba a José, ¿sí o no? ¿Y Rebeca amaba a quién? Isaac amaba más a quién? A Saúl. ¿Y Rebeca amaba más a quién? A Jacob. Era el mamachicha, como dicen, pues el mamachicha. La mamachicha, pues a veces tienen el mamachicha, a veces tienen la hembra, ¿sí o no? Cuando no es el varón es la hembra, pero a veces se le va el varón lejos y tienen que amar a la hembra a uno. ¿Sí o no? ¿Ah? Pero cuando llega el varón, la hembra, arriba allá, que llegó el rey de la casa. ¿Sí o no? Sí. A veces cuando es hijo único más. Yo no sé, pero bueno, dice uno que es hijo único, pero a veces tienen 10, 8 varones y siempre aman más a uno. No lo vi yo en la vida real, porque a veces no, que es porque es el único, no. Es porque es el que ama más a ese, porque a veces tienen 5, 6 varones y se inclinan más a uno. ¿Sí o no? Y tienen 10, 15 hembras, pero aman más siempre una. ¿Sí o no? Claro, ya cuando es uno, esa es la preferida, ¿no? Porque es uno solo, o es una sola, ¿sí o no? Entonces, en nosotros no puede vivir el pasado. El cristiano es una nueva criatura, ha crecido espiritualmente, ha dejado el viejo hombre, la vieja mujer, que es el nacimiento natural, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Eso es lo que Dios está demandando, que nosotros nos desprendamos del pasado y vivamos en el presente. ¿Y quién es el presente? Jesucristo es el presente. Jesucristo que no lo hicieron, hermano, y Él no vive en el pasado. Él dijo, Padre, en la cruz todavía dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Sí o no? Y si Dios nos perdona a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Ah? No, Dios perdonó todos nuestros pecados. Si Dios nos llevara el libro viejo, nosotros nos toca, nos pertenece el infierno por lo que hicimos en el pasado, ¿sí o no? Amén. Pero usted y yo fuimos lavados con el cloro, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que lleguemos, crezcamos espiritualmente, para que no vivamos en el pasado como vive la mayoría del ser humano. Viven en el pasado, viven echándole la culpa a la mamá, al papá, al hermano, a la hermana. Yo soy así porque mi papá, mi mamá, yo soy así porque mi hermano, mi hermana, yo soy así porque mi tío, mi tía, No, hermano, si usted es un hijo, una hija de Dios, vivamos en el presente. Amén. Crezcamos espiritualmente, avancemos, pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe. Amén. 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 No viva en el pasado, hermano. Vivamos en el presente. El Dios de la gloria lo escupieron. A ustedes y a mí todavía no nos han escupido. No nos han metido espinas, no nos han sacado carne de la espalda. ¿Sí o no? Y el concierto dijo, Padre, perdónalo. Ay, Dios mío.
¿Ah? Porque ellos no saben lo que hacen. Si no va a saber lo que hacen, y me escupió, me tiró una pedrada, me dijo esto. ¿Ah? Vive en el presente, hermano. El ser humano vive en el pasado. Dios siempre nos lleva al presente. Dios nos enseña el verdadero amor, el verdadero crecimiento. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que no vivamos más en el pasado, vivamos en el presente. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Somos nuevos. Hermano Braga dice: la novia es una super raza. Amén. Ella es una super raza. Ella es algo, a los ojos de Dios, es algo grandioso, algo maravilloso. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho, para Él somos reyes y sacerdotes. Nos dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes. Ay, pero con esta vida que es reina, voy a ser yo que rey. No, hermano, si Dios lo dijo, créalo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es Dios hablándole a un pueblo. No viva en el pasado, viva en el presente. Amén. Amén. Todos los días hay algo nuevo para el pueblo, para los hijos de Dios. Amén. Amén. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hay un crecimiento en el vientre de la madre. Hay un crecimiento después que sale el ser humano de la barriga de la madre. Pero hay un crecimiento en los árboles. Hay un crecimiento en el sol, porque el sol va aumentando. Hay un crecimiento en la ciencia. ¿Qué del hombre espiritual? ¿Qué de la mujer espiritual? Para llegar al cielo hay que nacer. ¿De dónde? De arriba. Amén. Amén. San Juan 3:27. Dice, San Juan 3:27. Respondiendo Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hay que nacer de arriba. Nacer espiritualmente es nacer de la palabra. Y nacer de la palabra es nacer de arriba. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque San Juan 5:24 dice: de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Amén. No vivamos en el pasado, vivamos en el presente. Vivamos qué tiene Dios para mí mañana, no el pasado. Los religiosos viven siempre mirando atrás. Toda la vida las religiones han mirado atrás, ¿sí o no? Aquí mismo en San Juan 5:46, ¿a dónde miraban los escribas, los fariseos, los saduceos? Dice: porque si creyeras a Moisés, ellos miraban a quién. Vamos a leer del verso 45, dice: no penséis que yo voy a acusarlo delante del Padre, de quienes nos acusa a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Verso 46 dice: porque si creyeras a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a su escritor, ¿cómo creeréis a mi palabra? Amén. Amén. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y él dijo: pero si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque Moisés escribió de mí. Hoy se repite la historia. ¿De quién escribió el hermano William Marlborough? De Jesucristo. Amén. ¿Qué le dice Dios a los del mensaje hoy? Si creyeran a William Marlborough, me creyeran a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió William Marlborough. Amén. ¿Sí o no? Amén. Sí, hermano, hay una figura perfecta. Juan dijo, cuando lo vio, dijo que él crezca y que yo mengue. ¿Sí o no? Amén. Lo mismo dijo el profeta, que él crezca y que yo mengue. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque es una figura. La ley siendo sombra, figura, la figura y la sombra son perfectas. Encajan perfectamente desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí o no? Amén. Entonces el hombre vive en el pasado, las religiones viven en el pasado. Dios las ha traído al presente, pero ellos se estancan en el pasado. Y así en la vida natural el ser humano vive en el pasado, en la mente vive en el pasado.
Vive echándole culpa a todo el mundo. ¿Ve? Y el profeta dijo, ¿quién es el peor enemigo suyo? Dijo el profeta, o ¿quién es el peor mi enemigo? Él dijo, el peor enemigo mío, ¿saben cómo se llama? William Mario Branham. Amén. El peor enemigo mío es mi nombre, Melvin, ¿sí o no? Amén. Ponga su nombre ahí, eso es su peor enemigo. Amén. 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 ¿Por qué? Porque Pablo dice, en Romanos 7, 18, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Amén. Amén. Porque es el hombre. En Gálatas 5:16 dice que las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son las obras de la carne? El adulterio, la fornicación, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, borrachera, herejía. Imagínense, ese es el hombre carnal. ¿Qué es el hombre espiritual? Guardamos esa doble naturaleza, el natural y el espiritual. Amén. Aquel indio, aquel cacique que vio el profeta, que se entregó, el hermano Blas le dice, jefe indio, ¿cómo se siente? Y el indio le dijo, me siento 2 perros dentro de mí. El hermano Blas le dijo, ¿cuál va ganando? Él dijo, el que yo alimente más. Si alimentamos más la carne, va a ganar la carne, va a ganar el hombre visible, el hombre de afuera. Y si alimentamos el espíritu, va a ganar el hombre interior, el hombre de adentro. Amén. Ahí está la lucha, la carne y el espíritu. Ahí está el nuevo nacimiento. Si nacemos de arriba, nacemos de la palabra. Si no hemos nacido, tenemos esa lucha constante. Tenemos el pasado. Siempre vamos a tener pasado. Vivimos en el pasado. Las religiones viven en el pasado. El catolicismo vivió en el pasado. Salieron los luteranos, Dios dio un avance con Martín Lutero, el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. ¿Sí o no? Dios no se quedó ahí con los luteranos. Los católicos odiaron, aborrecieron a los luteranos. ¿Ven? Vino Wesley, Hebreos 12:14 dice, sigue la santidad y la paz sin la cual nadie verá al Señor. Los luteranos aborrecieron y odiaron a los metodistas, pero Dios no se quedó ahí. Vinieron los pentecostales, lo aborrecieron, lo odiaron los metodistas. ¿Qué trajeron los pentecostales? La restauración de los dones y el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero Dios no se quedó ahí. Hoy los pentecostales aborrecen y odian y critican a la novia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un tiempo más avanzado. Es un tiempo de más crecimiento espiritual. Está la plenitud de Dios hoy en la novia. Amén. La palabra en sus 3 etapas. Voz de aclamación, que es lo que estamos viviendo, ¿sí o no? Primera Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de aclamación. ¿Qué es la voz de aclamación? Un mensaje. Ve, la página del rato, página 28, el hermano Raja dice, la voz de aclamación es un mensaje que Dios trae al pueblo. Amén. Ese Dios se lo dio al profeta. Así fue con Pablo, así fue con Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Blas. Siempre el mensaje es singular. Pero ese profeta o ese mensajero predica y pasa a ser plural, pasa a ser diferido. ¿A quién? Al ministerio quíntuple. En todas las edades fue así. Amén. Hoy se cumple que hoy, ¿quién es el que está perfeccionando la iglesia? El ministerio quíntuple. Efesios 4:11. Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros pastores y a otros maestros. Amén. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios sea ¿qué? Perfeccionado. Amén. Para que crezcamos espiritualmente, para que avancemos espiritualmente. Amén. No es que nos quedemos ahí viviendo en el pasado. ¿Ven? No es que usted viva ahí toda la vida viviendo en el pasado. No, viva el presente, viva el futuro. Viva lo que Dios tiene para usted hoy. Amén. Amén. No hay un corito que dice, el día de hoy ya pasó, Señor. Amén. Amén.
Dame el día de hoy. ¿Por qué? Mañana no sé si vendrá. Vivamos hoy. Amén. Vivamos el día de hoy. Mañana solamente Dios sabe si vamos a estar o no vamos a estar. Porque si sabemos el que tiene el control del día de mañana. No vivamos en el pasado, vivamos en el presente. Amén. Así hemos titulado el tema. No vivamos en el pasado, vivamos en el presente. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que anda llena de odio, de envidia, de maldad, anda llena de rabia. ¿Quién es el culpable? Usted mismo, yo mismo somos culpables, ¿sí o no? Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Amén. No sea como Adán allá en el principio. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? Ella. Y de paso le echó la culpa a Dios también porque dijo, la mujer que tú me hiciste, me dio de comer. Ella me dio de comer. Y dijo la mujer, aceptó, sí, Señor, yo soy la culpable. Yo le di de comer. ¿Ah? No, la mujer dijo, ese, el serpiente ese que anda por ahí. Él me engañó y yo comí. ¿A quién le salía la culpa a la serpiente? ¿Ah? Todo ser humano le echa la culpa a todo el mundo, ¿sí o no? Y eso desde niño, hermano. Ya un niño empieza de chiquito eso era antes que yo me comiera, me tragaba la píldora esa, porque uno cuando anda en el mundo se traga cualquier cosa. Y decía, mira, los niños no echan mentiras, y los borrachos. Y los borrachos y los niños son los que echan más mentiras. ¿Sí o no? Uno antes, ¿cuánto le decían eso? Dice, mira, los niños no echan mentiras, y los borrachos son los que echan más mentiras, hermano. Andan endemoniados más mentiras. Y la mujer más, porque le dicen, no, ¿sabes qué? Por allá me golpearon y me quitaron los cobres. Y es que se los tomó en aguardiente, hermano. ¿Ah? Y los niñitos chiquiticos son mentirosos, hermano. El profeta dijo, ya los niños nacen diciendo mentiras porque venimos con sentencia de muerte, ¿sí o no? Entonces, el ser humano vive en el pasado, no vive en el presente. Vive de fulano, mi mamá fue la culpable, que yo soy así, mi papá, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela. Y le echamos la culpa a todo el mundo. Y nosotros no nos echamos la culpa. ¿Por qué? Porque traemos del nacimiento de natural de Adán. Y Adán no aceptó la culpa. ¿Sabía usted eso? Adán no dijo, sí, Señor, yo reconozco que yo pequé. No. Y eso lo traemos nosotros desde niños. Ya esa naturaleza viene en el niño. Y los niños son mentirosos. Y si el papá es mentiroso, son más mentirosos todavía. ¿Sí o no? Hay niños que echan mucha mentira. Y niñas también. ¿Sí o no? No es así, hermano. Nunca el ser humano que vive en el pasado. Y dice, no, yo no fuera así, pero mi mamá me crió así, mi papá me crió así, mi abuela me crió, mi abuelo me crió, mi tío me crió, mi tía, ¿sí o no? Vivamos en el presente. El que está en Cristo va a vivir conforme a la palabra. Porque el Padre de nosotros es la palabra. ¿Sí o no? Ese es el nuevo. No vivamos en el pasado, vivamos en el presente. Todo ser humano vive en el pasado, pero si usted vive en Cristo, Cristo vive en el presente. Amén. Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios ha traído un mensaje para que usted y yo no vivamos en el pasado. No vivamos en el pasado tanto natural como espiritualmente. Amén. Hay un crecimiento en lo natural, hay un crecimiento en lo espiritual. Amén. Así como el viento entra en una reunión, no se sabe a quién llenó y a quién no llenó y a quién redarguyó y a quién no. Así es el que no vive en el pasado, vive en el presente.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos enseña. Amén. Y el Espíritu Santo perdona. ¿Sí o no? Usted todavía vive en el pasado. Todavía usted se encuentra por ahí el enemigo, la enemiga. Pobre de usted. Que yo no le hablo a esa mujer porque esa mujer me hizo algo muy mal. Y usted es cristiana, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Mire, hay cristianos que no le hablan a los hermanos, a las hermanas. Hay cristianos en este mensaje que no le hablan al papá o a la mamá, imagínense. Y son cristianos. ¿Qué clase de cristianos serán esos? Los del pasado. Amén. Porque viven en el pasado toda la vida, echándole la culpa a todo el mundo. ¿Sí o no? Viva en el presente. Jesucristo perdonó, usted perdona. Y si Él lo perdonó a usted y a mí, nosotros debemos de perdonar. ¿Cuántas veces perdonaremos? ¿Sí? A veces los hermanitos, las hermanitas, no te perdono. Mira, pero el Señor dijo que me tiene que perdonar 70 veces. 70 veces me tienes que perdonar. 70 veces, imagínense. 70 veces 7, imagínense. Y a veces uno hace un error y mira, perdonar, yo no te voy a perdonar para que vengas otra vez a decir que te vuelva a perdonar. No te perdono. ¿Sí o no? ¿Ah? Imagínense, ¿y cuántas veces nos perdona Dios? ¿Cuántos errores cometemos nosotros diarios? ¿Ah? Sí, el ser humano que dice no me sirva. ¿Para qué te voy a perdonar? Ya empezaste ya, para que vengas otra vez. No, yo no te perdono. Menos mal que no somos Dios, hermano. Si fuéramos Dios, imagínense, condenáramos al mundo entero, ¿sí o no? Así, hermano. ¿Ven? Por eso que tenemos que crecer a la estatura de un varón perfecto. ¿Por qué? Porque Dios a veces no nos da ese poder, porque ¿qué pasa? Y hermanita que pasa el bus como pasó y no le paró. Se despicharon los 4 cauchos, ¿oíste? Hermano, y a veces cristianos, mire, tienen todo en la boca. A ratico pasan los 4 cauchos pichados. ¿Sí o no? Entonces Dios dice, ¿cómo le doy poder a mis hijos así si están como Jacob y Juan? Que dijeron, Señor, vamos a hacer como el profeta Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma. El Señor dijo, ¿de qué espíritu son ustedes? ¿De Dios o del diablo? Y hermano, y así, pues viven en el pasado, vivamos en el presente. ¿Sí o no? Jacob y Juan tenían el mensaje de la hora, pero tenían un mal espíritu. Gamaliel no tenía el mensaje de la hora, pero tenía un buen espíritu, porque Gamaliel le dijo a los maestros, a aquella gente, le dijo Gamaliel, uno de los mejores maestros en aquel entonces, le dijo en Hechos 5, le dijo, dejen a esta gente quieto, dejen a estos hombres quietos, porque si esto es Dios, se van a encontrar peleando con Dios. Déjenos tranquilos, dijo Gamaliel. ¿Sí o no? Vivamos en el presente, no vivamos en el pasado. Amén. Dios nos ayude. Dios nos siga dando fuerza. Sigamos creciendo espiritualmente, avanzando.